Esto... Bueno, buenas tardes. Les habla el doctor Salazar del Hospital de Bariátrica. Vamos a dar inicio a la clase de oído interno. Bueno, vamos a hablar sobre el oído interno, un órgano, digamos, un poco olvidado en las últimas décadas, hasta que uno no pierde la audición y empieza a ver la necesidad de escuchar, realmente se da cuenta de lo importante que es este órgano. El oído interno está enclavado por eso en una estructura ósea, compacta, para evitar que sea dañado. Sin embargo, diferentes noxas pueden terminar de todos modos dañando. Por ejemplo, un niño con una parotiditis, la edad, algunos antibióticos como aminoglucósidos pueden dañar el oído interno, el ruido excesivo, gente que trabaja con ruido, puede terminar finalmente dañando el oído interno. Vamos a hablar un poco de la anatomía del oído interno. El oído se divide en general desde el punto de vista anatómico en externo, medio e interno. Es el interno el que nos va a demandar esta tarde. Hablaremos básicamente de la cóclea que está en el laberinto anterior, donde se encuentra el órgano de Corti, que es el verdadero órgano de la audición. Uno no escucha con el oído externo ni con el oído medio, uno escucha con el oído interno. El oído externo y el oído medio básicamente sirven para amplificar el sonido que viene de afuera, pero no es para poder escuchar. En cambio, el oído interno, conjuntamente con el nervio auditivo, son los órganos de percepción de la sensación auditiva, es decir, son los que realmente nos van a permitir escuchar. Ahora, igual uno no entiende con el oído. El entendimiento de lo que uno escucha no se da en el oído, se da en la corteza cerebral. Entonces la sensación auditiva es transmitida a la corteza cerebral, donde realmente se va a hacer entendible un sonido. ¿Okay? Entonces acá tenemos el oído interno, que se encuentra en el laberinto posterior. Es una serie de canales o conductos que se envuelven sobre sí más o menos en 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4 para algunos. Dentro de este conducto óseo está lleno de líquido, ¿okay? Y este líquido llamado perilinfa está revistiendo a otro conducto que está en el centro, que se llama la rampa media. Esta rampa media es otro conducto que se llama el laberinto membranoso, dentro del cual se encuentra un líquido que es la endolinfa. Este líquido endolinfático baña este órgano que está depositado sobre esta lámina ósea que se llama el órgano de Corti. Este órgano de Corti es donde se encuentran las células ciliadas externas e internas, que son las que van a servir para percibir el sonido y transmitirlas luego al nervio auditivo. ¿Okay? Entonces tenemos acá la rampa vestibular, la rampa timpánica, la rampa media, llena de un líquido endolinfático, donde se encuentra bañando este órgano que es el órgano de Corti. A esta estructura se llama la membrana de Reichstad, que vamos a ver que cuando los líquidos perilinfáticos se muevan, esta membrana también se va a mover. ¿Okay? Al moverse esta membrana, se va a mover esta otra membrana que se llama la membrana tectoria. Esta membrana tectoria va a estimular unas pequeñas vibrisas que tienen las células ciliadas, por eso se llama células ciliadas, generando el movimiento de estas vibrisas en las células ciliadas un cambio en el potencial de acción. Acá existe un intenso intercambio bioquímico entre los canales de sodio, potasio y de calcio, ¿okay? En las células ciliadas. Estos cambios o estos potenciales de acción creados en estas células ciliadas son las que se transmitirán al nervio auditivo, transformando la energía en energía sonora en energía eléctrica o bioquímica. De esta manera, cuando la membrana tectoria se movilice, mueve estas vibrisas que están en las células ciliadas, generando un potencial de acción en las células ciliadas para transmitirlas finalmente al nervio auditivo. ¿Okay? ¿Cómo funciona entonces el oído interno? Muy bien, la energía sonora que existe en el mundo
existe energía sonora cercana y lejana. Hay sonidos que nosotros no podemos escuchar, pero que están en el medio ambiente. Pero hay sonidos que sí podemos escucharlos cuando se están cerca, digamos, a cierta distancia. El oído humano no es más que un receptor de esa energía sonora que está en el mundo. ¿Ok? Entonces la energía sonora llega a través de ondas que se crean cuando dos elementos o dos átomos chocan en el mundo. Se crea una onda de energía, y esta onda de energía es la onda sonora. Si ponemos un órgano receptor en el medio, este sonido que está en el mundo va a poder ser audible. Esto es el oído humano. Llega la energía sonora, es captada por la oreja, que actúa como un radar. En algunas especies más avanzadas todavía funciona así, ya en el humano es un órgano rudimentario. Luego la energía se concentra en el conducto auditivo externo y es transmitida a la membrana timpánica. Al hacer vibrar a la membrana timpánica se transforma la energía sonora en energía mecánica, pues hace que se mueva. Esa energía se transmite al movimiento de estos huesecillos. Finalmente es este estribo que se va a mover como un pistón, transformando aquí la energía mecánica en energía hidráulica. ¿Por qué? Porque al moverse como un pistón golpea los líquidos que están dentro de la perilinfa, como si soltáramos una moneda en una piscina. Inmediatamente se crean ondas. Eso es lo que sucede acá. Al moverse o al crearse estas ondas hidráulicas dentro de este conducto coclear, se va a mover esto que es la membrana de Reissner. Al moverse la membrana de Reissner se moverán los líquidos endococleares, generándose también ondas. El doctor está convulsionando. ¿Está cansado, doctor? Yo también, me siento mejor. Bueno, entonces acá tenemos a la membrana tectónica. Al moverse la endolifa a manera de líquidos, de ondas, perdón, se va a mover esta membrana tectónica, moviendo las fibrisas, estimulando las células ciliadas del órgano de Corti, y finalmente los transmitirá a la corteza cerebral. Entonces, así funciona el oído, así funciona la audición. Acá los sonidos se amplifican. ¿Cuánto? Un 30%. Y acá los sonidos se hacen audibles, o sea, hay sensación auditiva. Y finalmente lo transmiten a la corteza cerebral, donde los sonidos van a ser entendibles. Por ejemplo, ¿alguien escuchó el sonido de un ovni? ¿Alguien escuchó el sonido de un ovni? No, si ahorita apareciera un ovni no sabríamos que es un ovni. Vamos a sentir miedo, ¿no es cierto? Porque tenemos miedo a lo desconocido. Pero cuando veamos que se trata de un ovni, eso quedará en nuestra memoria grabada. La próxima vez que escuchemos el sonido de un ovni, sabemos que se trata de un ovni. Así funciona el cerebro. Los sonidos se van aprendiendo en el transcurso de la vida. Cuando se cae un plato y tenemos 3 meses, no sabemos qué es un plato. Alguien nos enseñará qué es un plato. O cuando se cae un lapicero. Y eso se va quedando guardado en nuestra memoria. Entonces, cuando un sonido llega a la corteza cerebral, inmediatamente lo busca en la memoria y hace que sea entendible ese sonido. Y lo identifiquemos o lo definamos como algo que ya lo tenemos en la memoria. Muy bien, entonces este oído interno es el que se puede dañar por diferentes razones. Esta es una imagen en reconstrucción con resonancia magnética en 3D, que es lo más avanzado que tenemos en imagenología dentro de lo que es la definición del oído. Cuando se daña este órgano puede haber pérdida de audición, como vamos a ver, de tipo neurosensorial, no es de conducción. Puede haber hiperacusia. La hiperacusia no es el antónimo de hipoacusia. La hiperacusia es el aumento de la sensibilidad auditiva, no es que uno escuche mejor. La hipoacusia es la disminución de la audición, pero la hiperacusia es el aumento de la sensibilidad. Quiere decir que ustedes pueden tener hipoacusia, pueden tener disminución de la audición y a la vez tener hiperacusia, porque el oído, conforme va disminuyendo la audición, se va haciendo más sensible. Entonces los sonidos que normalmente no nos molestan, pues nos empiezan a molestar. Sensación de oído tapado puede acompañarse a veces de zumbidos de oído, que es algo característico de las patologías de oído interno, y a veces cuando la patología compromete el laberinto posterior puede ir acompañado de vértigo, que por lo visto más de uno se quedó con vértigo después de la clase de automata. Es una clase maquiavélica. Muy bien. Estas son las hipoacusias.
Entonces las hipoacusias neurosensoriales se refieren a todas aquellas disminución de la audición producto de un daño en el oído interno o en el nervio auditivo. Y estas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Gracias a Dios las congénitas son muy raras, se producen muy pocas veces. Y generalmente son por infecciones intrauterinas durante el embarazo, rubiola, varicela, sarampión, herpes simple. Pueden meterse en el desarrollo del órgano auditivo y paralizar este desarrollo de tal manera que cuando la persona nace con un desarrollo o una inmadurez del sistema auditivo. Dentro de esta, la más conocida es la deformidad de Mondini, que es cuando se ha desarrollado solamente la primera vuelta de la cóclea. No se desarrolló más, o sea, el desarrollo embriológico se detuvo. La aplasia de Michel, que simplemente cuando no se desarrolló nada, o sea, no hay cóclea, no hay vestíbulo, no hay oído interno. Eso se llama la aplasia de Michel. Y así, otras patologías más que son raras. Acá tenemos una tomografía, un oído normal. Vemos acá el oído medio, vemos la mastoide, vemos la primera vuelta de la cóclea. Esta es la cóclea, acá igual. Esta es la trompa de Eustaquio. Y acá vemos una malformación congénita, una displasia de Mondini, donde vemos que se ha formado solamente la primera vuelta de la cóclea. Este es el oído medio, este es el conducto. No hay más, solamente está formada la primera vuelta. Esta es la aplasia de Michel. Acá, a ver, este es el oído medio. Acá debería estar el oído interno. Debería verse la cóclea como se ve en la anterior imagen. ¿Sí? Lo revisamos, ¿ven? Tenemos esta imagen. Acá tenemos la mastoides, acá tenemos la cóclea. Y en esta imagen vemos que no hay nada. Simplemente vemos la mastoides, el oído medio, y simplemente no hay oído interno. No hay cóclea, no hay laberinto, no hay, con ajustas encima un poco el conducto auditivo interno. Son, digamos, malformaciones severas, ¿no? Otra se llama la cavidad común, que es cuando se detiene más o menos entre la cuarta y quinta semana de gestación. No se desarrolló la cóclea ni el vestíbulo, se quedó como una cavidad simplemente. Muy bien, luego tenemos las sorderas adquiridas, es decir, son personas que nacieron con una audición bastante buena, casi normal, pero en el transcurso de la vida perdieron la audición por alguna razón. Tenemos una larga lista de causas de sordera adquirida, no vamos a hablar de todas. Vamos a ir hablando de algunas que son las más importantes, las más comunes, digamos, y las que realmente interesan conocer. ¿Okay? La previacusia. La previacusia es algo a lo que todos vamos a llegar. Es el desgaste del órgano auditivo ocasionado por la edad. ¿Okay? Puede iniciar más o menos a los 40, 45 años, aunque normalmente con más fuerza empieza a los 55, 60 años. Como vemos acá en la previacusia, la audición empieza a caer sobre todo en las frecuencias agudas, que son estas. Las graves se van perdiendo al final. ¿Qué quiere decir esto? Que el desgaste en realidad del órgano auditivo empieza por la base de la cóclea, por la zona promontorial. Ahí empieza a desgastarse. ¿Por qué? Porque la circulación es término terminal. La circulación ingresa por el ápice de la cóclea y termina en la base de la cóclea. Entonces, con el paso de los años, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, las microangiopatías van desgastando la circulación del órgano de Corti, y esto hace que las células ciliadas empiecen a irse muriendo, pero empieza el desgaste en la base. Por eso esta es una curva característica de una previacusia, la caída en las frecuencias agudas. ¿Ok? Es algo a lo que todos vamos a llegar, unos a partir de los 40, otros a partir de los 80. Va a depender mucho cómo hayan desarrollado su vida. Entonces se van produciendo una serie de trastornos patológicos, ¿no? Como ya la iniciación de la membrana, la disminución de las células ciliadas, la atrofia de la estría vascular. La estría vascular es el órgano que sirve para irrigar el órgano de Corti, o una degeneración de las fibras del nervio coclear. Todo eso van llevando finalmente a un desgaste. Al inicio hay una etapa de traducción clínica cuando hay un desgaste leve. El paciente se da cuenta que ya no está escuchando normal, pero no le causa mayor trastorno social. La incidencia social es cuando uno empieza en la comunicación, ¿qué? ¿Cómo? Repíteme. Entonces ya empieza a haber un problema de comunicación social. Y el aislamiento es aquella ya una etapa más avanzada en hipoacusias severas o profundas, donde ya una persona no habla prácticamente con el resto porque no le entiende, y nadie le habla tampoco porque no se puede mantener una conversación.
Es el caso de muchos de nuestros abuelitos que están sentados en una reunión familiar en una esquina. Nadie les habla y ellos no hablan con nadie también, ¿no? Puede acompañarse a veces de zumbido de oído, alteraciones en la discriminación. Cuando se desgasta el órgano auditivo, no solamente es el órgano que se desgasta, también la corteza cerebral se va atrofiando con el paso de los años. Entonces no solamente van a tener problemas para escuchar, sino también para entender lo que escuchan. Eso se refiere a la alteración en la discriminación del lenguaje. Por eso a estas personas que ya empiezan a tener una hipoacusia neurosensorial por la edad, hay que hablarles despacio, hay que hablarles con claridad. Si ustedes les hablan rápido, difícilmente les van a poder entender. ¿Podemos hacer algo para evitar el desgaste? No, pero sí podemos retardarlo. ¿Cómo? Dándole vasodilatadores, por ejemplo, el nimodipino, la sinaricina, para mejorar la irrigación cerebral del oído, la vitaminoterapia con vitamina A, sobre todo para ayudar a evitar que se desgaste muy rápido el órgano auditivo. Y por supuesto, cuando las condiciones se dan, el uso de audífonos. ¿Cuáles son esas condiciones? Cuando tenemos hipoacusias neurosensoriales de grado moderado o severo, se indican los audífonos. En los grados leves no son necesarios y en los grados profundos probablemente no ayuden mucho. Otra causa del trastorno auditivo es el trauma acústico. El trauma acústico viene a ser el daño que se produce del órgano de Corti producido por sonidos intensos. ¿Cuánto? Aquellos sonidos que superen los 80 o los 85 decibeles. ¿Y por qué no antes? Porque el oído tiene un sistema de defensa que se llama el reflejo estapedial. Normalmente nuestra comunicación habitual, en la que la mayoría de nosotros nos comunicamos, bordea entre los 40 y los 55 decibeles. Hay quienes hablan bajito, a 35, 36, y hay quienes hablan fuerte, a los 60 decibeles. Pero normalmente nos comunicamos entre los 40 y 55 decibeles. Muy bien. A partir de los 65 decibeles, el oído tiene un sistema de defensa que se llama el reflejo estapedial para evitar que los sonidos que llegan entre 65 y 85 decibeles dañen el oído interno. Si un oído, imagínense que hay una explosión, la onda sonora es tan fuerte y el sonido es tan fuerte que llegan al tímpano, hacen vibrar la cadena ocicular, pero hacen que el estribo, en vez de moverse como un pistón, golpee el líquido endolinfático y finalmente dañe las células del órgano de Corti. Entonces los sonidos intensos van a terminar matando las células del órgano de Corti. ¿Y cuáles? Básicamente las que están frente al estribo. ¿Y cuáles son esas? Sobre todo la frecuencia 4000. Por eso es que cuando nosotros hacemos una audiometría en un paciente que tiene un trauma acústico, ¿qué es lo que se puede ver? Una caída en la frecuencia 4000. A veces el sonido puede ser tan intenso que daña también la frecuencia 2000, trauma acústico de grado 2. O a veces daña también la frecuencia 8000, trauma acústico de grado 3. Entonces, los sonidos son los que básicamente van a dañar el oído interno. Sin embargo, estos sonidos, el oído, mejor dicho, está protegido hasta los 85 decibeles gracias al reflejo estapedial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando llega un sonido de 65 o 70 decibeles, el tímpano vibra la cadena ocicular, transmite al órgano de Corti la energía sonora. Esta la sube a través del nervio auditivo hasta el tronco cerebral. De allí, antes de enviarla al cerebro, envía inmediatamente una conexión, un arco reflejo al núcleo del séptimo par craneal. Y este responde a través de un nervio que se llama el nervio del músculo del estribo. El nervio del músculo del estribo inerva al músculo del estribo. El músculo del estribo, cuando se contrae, se mueve en el sentido contrario al cual se mueve el estribo. Es decir, cuando se contrae el músculo del estribo, jala el estribo y evita que éste se impacte y golpee el órgano de Corti. Eso es el reflejo estapedial. Entonces, es un reflejo que evita que el estribo golpee al órgano de Corti. Sin embargo, este reflejo solamente funciona hasta los 85 u 80 decibeles. Si llegan sonidos de 90 o de 100 decibeles, inevitablemente no le da tiempo a que funcione este arco reflejo y el estribo golpeará el órgano de Corti y producirá esto que se llama el trauma acústico.
Este trauma acústico puede ser agudo por una explosión, por una bala, un coche bomba, pues qué sé yo, una explosión de una llanta, en fin, ¿no? O puede ser crónico, aquellos que trabajan en fábricas y no usan protección, los que trabajan en mina, o aquellos que les gusta usar sus iPods, ¿no? Que aquí deben haber muchos, ¿no? Aquellos que les gusta andar por la calle como autómatas con sus iPods, caminan por la calle, no les interesa si está en verde, en rojo, ellos siguen escuchando su música. Bueno, para nosotros, gracias, porque vamos a tener harto paciente en el futuro, ¿no? Entonces, el uso de los iPods ya se ha demostrado en Estados Unidos que causan daño acústico cuando no se saben usar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el trauma acústico. Uno de los sonidos más intensos que existe son las turbinas de los aviones. Y pueden llegar a los 140 decibeles. Obviamente alguien expuesto a esto se queda sordo. Ok, y así, ¿no? Los ruidos van variando de acuerdo a la intensidad que van transmitiendo. Estos trailers que andan por las calles, ¿no? Suena su bocina cerca de su oído, les causa un trauma acústico, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es el trauma acústico. Todos los ruidos que sobrepasen los 85, 80 decibeles terminarán dañando el órgano del córtex, producirán caídas en las frecuencias 4000, 2000 u 8000. ¿Cuál es el tratamiento? No existe. El tratamiento es la prevención. Una vez que se daña el órgano de córtex, no hay forma de recuperarlo. El daño en el órgano de córtex es irreversible, es irreparable. No hay forma de recuperarlo. La sordera tóxica es otra causa, se refiere al daño del órgano del córtex producido por medicamentos. Eso se llaman ototóxicos. Eso debido a que en realidad el órgano del córtex es un neuroepitelio, donde existe un gran intercambio bioquímico. Cualquier medicamento que altere la bioquímica o el intercambio de los iones a este nivel producirá una destrucción química de la célula del órgano del córtex y por ende una pérdida de la audición. Sin embargo, estas pérdidas suelen ser bilaterales y suelen ser simétricas. El ototóxico no es selectivo, no dice, bueno, yo voy a dañar solamente el oído derecho. Eso no sucede. Suelen ser el daño en ambos oídos y más o menos con las pérdidas parecidas. Es muy importante, no porque ustedes le estén dando estreptomicina por un paciente con tuberculosis multiresistente y necesitan usar la estreptomicina, necesariamente va a quedarse con ototoxicidad. No, hay cierto grado de susceptibilidad. O sea, no sabemos realmente a quién le puede dar, pero existe la posibilidad que sí. ¿Okay? Y a veces puede alterar también la función vestibular, no solamente la función auditiva. Tenemos una larga lista pues de medicamentos, acá mencionamos algunos, los más conocidos, los aminoglucósidos, la canamicina, la gentamicina, la estreptomicina, pueden ser ototóxicos, pero tiene que haber cierto grado de susceptibilidad. Algunos diuréticos, sobre todo la furosemida, no los diuréticos osmóticos, sino los diuréticos de asa, son los que pueden producir daño coclear. Las quininas, las cloroquinas, la aspirina dada en grandes dosis, como algunos AINES, como el ibuprofeno dado en grandes dosis, pueden producir daño ototóxico. Y algunos otros citostáticos que se usan para algunas neoplasias o algunos tratamientos reumatológicos. Igual, una vez producido el daño no hay forma de recuperarlo, el tratamiento es la prevención. Entonces, por ejemplo, en el hospital los pacientes que van a iniciar el uso de la estreptomicina por tener TBC multidrogo resistente, los envían primero a otorrino, se les hace una audiometría de entrada y le empiezan a dar su tratamiento. Y se le dice al paciente que si en algún momento empieza a sentir alguna molestia por el uso de los medicamentos, inmediatamente avise, se le devuelve a otorrino, se le hace una audiometría y si se verifica que empieza a haber caída de la audición, se tiene que suspender y cambiar la medicación. Pero si esto no sucede, obviamente que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esos son los ototóxicos. Existen otra serie de trastornos que pueden producir también pérdida auditiva. Otra muy poco conocida es la sordera súbita, poco conocida, poco divulgada, pero que en realidad es una emergencia. Muchas veces estos pacientes llegan a la emergencia y los tratan por cualquier otra cosa menos por sordera súbita. Estos
pacientes pueden tener trastornos del equilibrio, pueden tener náuseas, vómitos, a veces piensan que es gastroenterocolitis, en realidad lo que tienen es una sordera súbita. La audición se va de un momento a otro, pero como el mismo paciente incluso eso no le interesa mucho, entonces a veces pasan desapercibidos. La sordera súbita puede ser unilateral en un gran porcentaje de casos, pocas veces es bilateral. Vemos casos bilaterales, pacientes que por ejemplo reciben hemodiálisis, por ejemplo, reciben anticoagulantes por alguna razón, pueden producirse las sorderas bilaterales. Se pueden acompañar de un síndrome vertiginoso, de zumbido de oído, náuseas, vómitos, por compromiso del sistema vestibular. La causa exacta de la sordera súbita no se conoce hasta el día de hoy. Existen varias teorías. La teoría más aceptada el día de hoy es que se trata de una infección viral aguda de la cóclea, entre ellos el herpes. Aparentemente hay una infección viral aguda, produce un edema agudo del órgano de Corti y termina dañando las células del órgano de Corti. Antes se creía mucho que era la causa vascular, es decir, que se producía un espasmo de la arteria vascular por diferentes razones y eso producía muerte en una población de las células del órgano de Corti. El hecho real es que estas personas quedan con pérdidas auditivas severas, profundas. Miren, es una profunda, prácticamente se quedó sin nada, bilateral. El pronóstico es reservado. Lo más probable es que el paciente no recupere nada. ¿Okay? Hay que recupere algo. Pero entre no hacer nada y hacer algo, siempre hay que hacer algo para estos casos. El uso de la pentoxifilina, que es un medicamento que mejora la irrigación del oído. ¿Okay? El uso de corticoides para disminuir el edema. También usamos una serie de otros medicamentos y la vitaminoterapia para ayudar a recuperarse las células que han quedado heridas o indemnes. Igual el pronóstico reservado, como decíamos, muy probablemente las personas van a recuperar muy poco. Sin embargo, cuando en la sordera súbita se actúa lo más pronto posible, las posibilidades de recuperar algo siempre son mayores. Existen criterios pronósticos. El primero es el tiempo, el inicio en el tratamiento. Cuanto más demore la persona en iniciar un tratamiento para la sordera súbita, las posibilidades son menores. ¿Cuánto es el tiempo adecuado? Dentro de los primeros 3 días. Si un paciente se empieza a tratar de sordera súbita dentro de los primeros 3 días, existen posibilidades de recuperar la audición. Nunca a un nivel normal, pero sí poder recuperarla. El otro factor pronóstico es el vértigo. Cuando la sordera súbita se acompaña de un síndrome vertiginoso, el pronóstico es peor. Y el tercer factor pronóstico es la profundidad de la pérdida auditiva. Entonces, cuanto más profunda es la pérdida auditiva, las posibilidades de recuperar la audición son menores. Los tumores del ángulo pontocerebeloso también causan hipoacusia neurosensorial, entre ellos tenemos el neurinoma del acústico, como lo vemos allí. Es un tumor que se produce dentro del conducto auditivo interno y que al crecer va comprimiendo el nervio facial, el nervio acústico y el nervio vestibular, y que puede crecer y salir del conducto auditivo interno y meterse al ángulo pontocerebeloso. Y conforme va creciendo el tumor, la sintomatología va creciendo. Cuando ya son tumores grandes, empiezan a dar signos de hipertensión endocraniana, empieza a dar un síndrome vertiginoso más florido, empieza a alterar algunos pares craneales, como los oculomotores, por ejemplo. El gol estándar para hacer el diagnóstico es la resonancia con gadolinio. La tomografía nos hace sospechar, pero con la resonancia con gadolinio nosotros podemos visualizar, como se ve acá, esa tumoración que viene del conducto auditivo interno. El tratamiento es quirúrgico, lo hacen los neurocirujanos. Bueno, no vamos a hablar del sistema vestibular, ya lo han visto. Y luego hablaremos ahora entonces de cómo hacer una medición de la audición en personas que nacen solas o que van quedando solas en el transcurso de su vida. Existen muchas causas desde el nacimiento por las que una persona puede venir con ya una pérdida auditiva de grado considerable, ¿no? La vemos ahí, ¿no? Infecciones intrauterinas, bajo peso al nacer, meningitis, asfixia neonatal, etc. Todas estas noxias patologías pueden dañar el oído interno desde el primer día de nacido. ¿Cómo podemos evaluar?
Existen métodos muy modernos que pueden servir para evaluar. Sin embargo, el sistema auditivo siempre ha tenido un problema, y es que cuando uno nace, no nace con el sistema auditivo totalmente desarrollado o maduro. Su madurez termina entre los 9 meses y un año de edad. Entonces, evaluar la audición siempre ha sido difícil. Los métodos clásicos para evaluar la audición son la audiometría. La audiometría, sin embargo, no es posible hacerla en niños o recién nacidos o en algunas condiciones como el retardo mental o en un paciente en estado de coma. ¿Por qué? Porque es una prueba subjetiva. Para hacer una audiometría necesitamos de la colaboración del paciente. Se le mete en una cabina y le decimos, señor, usted levante la mano cuando escuche los sonidos. O sea, necesitamos que él nos colabore y nos diga si está escuchando, ¿no? Entonces, imagínense hacer una audiometría a un niño de 2 años, de 1 año y medio, a un lactante, a un paciente con autismo, a un paciente con retardo mental, con parálisis cerebral, a un paciente en estado de coma, no podríamos, imposible. Entonces, la audiometría, digamos, la evaluación audiológica antes se podía hacer bien después de los 6, 7 años con una audiometría. Antes era muy difícil. Luego aparecieron exámenes como los potenciales evocados. Los potenciales evocados sí nos permitían hacer una evaluación auditiva en estos casos donde no se puede hacer una audiometría. ¿Por qué? Porque los potenciales es una prueba objetiva. Lo echas al paciente y le dice, usted no haga nada, quédese echado. El equipo hace todo. Entonces los potenciales van a transmitir unos sonidos a través del oído y van a ser recepcionados los cambios de potencialización por unos electrodos en el cerebro. ¿Ok? Entonces existen, como ven, varios métodos para poder evaluar la audición. Existían, sin embargo, 2 métodos antiguos que aún se pueden seguir haciendo y que es lo que muchas veces los padres por intuición aprenden a hacer. La prueba del despertar para recién nacidos. Un niño que esté durmiendo, a ver, métale un grito, a ver si se despierta o no. Obviamente que si ustedes lo gritan a un niño que está durmiendo y no reacciona, le llama la atención. Imagínense que un niño está durmiendo y se rompe un vidrio y él no reacciona. Eso ya no debe llamar la atención, porque el niño debe despertarse, así como su compañero, ¿no? Reaccionando como un reflejo. Entonces, el cribograma era otro sistema, ¿no? Le poníamos a un niño, digamos, una música, ¿no? Le ponemos un guayno, pues, ¿no? Ya un reggaetón chacalonero. El niño está activo, está que se mueve, y de pronto le ponemos una música instrumental de Sebastián Bach. El niño se calma, se relaja totalmente y se queda dormido probablemente. Le volvemos a poner la música con mucho movimiento, digamos, y el niño se despierta nuevamente. Empieza a mover las manos, los pies. Entonces esa es una forma de evaluar si un niño está escuchando o no. Entonces estas pruebas, aunque parezcan mentiras, siguen funcionando en nuestra época y nunca nos debemos olvidar de hacer clínica, ¿no? Los exámenes son de ayuda al diagnóstico, no hacen los diagnósticos. El diagnóstico lo hacen los médicos. ¿Okay? Entonces siempre les cuento un caso, ¿no? Que pasó a un colega de cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Que tenía su hijo que tenía 5 meses de nacido, ¿no? Entonces me dice, Miguel, quiero hablar contigo con mi hijito que parece que está sordo. Entonces quería ver si lo evaluábamos para incluirlo en el programa de implantes cocleares que tenemos en el hospital. Así le digo, pero ¿cómo? ¿Quién te ha dicho? No, que mi esposa se dio cuenta que no escuchaba, lo llevó al neurólogo, el neurólogo le indicó unos potenciales evocados auditivos y han salido curvas planas. Eso demuestra que no escucha. Así le digo, ya, tráeme mañana a tu esposo y a tu hijo. Entonces viene la señora con su hijito y le digo, señora, lo que usted va a hacer es cogerlo a su hijo, que él esté mirando a usted, yo voy a ir por la espalda y le voy a hacer un aplauso. ¿Ok? Entonces yo fui por la espalda del niño y ya bueno. Entonces el niño inmediatamente reaccionó a ver quién era el desgraciado que lo había asustado. Entonces esa simple reacción, que es la prueba de despertar, ¿okay? Le hizo saber que es un niño que se escucha, porque un niño que no escuchara no hubiera reaccionado de esa manera. Entonces yo le digo a mi colega, tu hijo escucha, no te preocupes. Pero ¿cómo? Ahí están los potenciales, sale que no escucha. Claro, le digo, porque los potenciales evocados en los primeros 9 meses de vida dan falsos positivos, porque el sistema auditivo termina de madurar a los 9 meses. Eso no significa que no escuche.
Una vez más, los exámenes no hacen diagnóstico, el diagnóstico lo hacen los médicos. Por eso estudiamos medicina, porque el día que los exámenes hagan los diagnósticos no nos van a necesitar en este mundo. El guachimán, el señor hágase un potencial y ya le hace el diagnóstico y se acabó. Para eso estudiamos medicina. Entonces le digo, no te preocupes, espérate al año le hacemos otros potenciales. Y efectivamente se hizo otros potenciales porque no me creyeron, obviamente, y salieron las curvas mejor que las de nosotros. Entonces, el sistema auditivo siempre nos ha dado problemas para hacer diagnósticos en los primeros años de vida. Es así que tenemos una serie de formas de evaluar. Desde una logometría era la evaluación de la audición usando la palabra. Eso me lo enseñó a mí mi profesor de neurología. Cuando yo hice neurología, estaba rotando por neurología, no, muchachos, vamos a evaluar a unos pacientes que dicen que están sordos. Entonces nos llevaban, entonces, ¿cómo era la prueba de logometría? Le decía, señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué cosa hice, doctor? O sea, leve, nada. Señor, ¿cuántos años tiene usted? No le entiendo, doctor. Moderado, nada. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 88, decía el paciente, ¿no? Entonces el doctor decía, tiene un grado de pérdida auditiva de grado severo. Pero era una prueba muy subjetiva, pero era una manera de evaluar la audición. El problema venía cuando el examinador ya era un viejito. Entonces mi profesor ya era un viejito porque tampoco no escuchaba bien, entonces era coloquial escuchar al paciente y al doctor tratando de evaluar la audición, ¿no? Luego aparece la acumetría, que es la medida de la audición usando los diapasones. Esta es la logometría, la prueba de la voz. En la acumetría básicamente se hace una evaluación usando dos herramientas, herramientas metálicas, y se hacen dos pruebas, la prueba de Rinne y la prueba de Weber. La prueba de Rinne, que consiste en hacer vibrar el diapasón, la prueba de Weber, se hace vibrar el diapasón y se pone en la línea media del cuerpo o de la cabeza. Puede ser en el vértex, en la glabela, en el nación, puede ser entre los dientes, pero tiene que estar en la línea media. Y se le dice a la persona, señor, usted nos va a indicar en qué oído escucha mejor. ¿Cuál sería lo normal? Que el paciente escuche igual en ambos oídos. Eso significa que la conducción por vía aérea y por vía ósea es igual en ambos oídos. ¿Cuándo es patológica? Cuando el paciente dice, doctor, estoy escuchando mejor por el oído derecho. Entonces el Weber se representa así, lateraliza a un lado. Y generalmente lateraliza al oído enfermo. ¿Qué hipoacusia tendrá? Los diapasones sirven para detectar las hipoacusias conductivas. Entonces, si el paciente lateraliza un oído, tendrá una hipoacusia conductiva. Imagínense que tiene un tapón de cerumen acá. Si tiene un tapón de cerumen, la conducción por vía aérea es mala, pero la conducción por vía ósea es buena. Entonces este paciente tiene la sensación de que está escuchando mejor en el oído derecho, porque la conducción ósea de ese oído es mejor que la del otro lado. Entonces, en la prueba de Weber, el paciente levantará la mano del oído donde existe una hipoacusia conductiva. ¿Cómo confirmamos eso? Con la prueba de Rinne. En la prueba de Rinne hacemos vibrar el diapasón, se lo ponemos frente al oído primero y le decimos, señor, cuando usted ya no escucha el sonido, nos dice, nos avisa. Aquí está escuchando por vía aérea. Pasan unos 30 segundos y el paciente dice, doctor, ya no escucho. Entonces en ese momento se lo ponemos sobre la mastoides. ¿Cuál es lo normal? Que al ponérselo sobre la mastoides el paciente no lo escuche. Es decir, solamente escucha por vía aérea. Eso significa que la vía aérea está siendo mejor que la vía ósea. Y eso es lo normal. A eso le llamamos el Rinne positivo. Pero ¿qué sucede? Si le hago vibrar el diapasón, se lo pongo frente al oído y a los 15 segundos el paciente me dice que ya no escucha. Se lo pongo sobre la mastoides y escucha aquí todavía 15 segundos más. Quiere decir que la conducción por vía ósea está siendo mejor que por vía aérea. Y eso normalmente no debe suceder. ¿Cuándo sucede? Cuando hay una hipoacusia conductiva, un tapón de cerumen, imagínense acá. Si hay un tapón de cerumen, el paciente por vía aérea no puede escuchar, escuchará poquito, pero por vía ósea sí va a seguir escuchando. A esto le llamaremos el Rinne negativo. Entonces, los diapasones básicamente sirven para detectar hipoacusias conductivas. El Weber lateraliza al oído enfermo y el Rinne en ese oído enfermo es negativo. ¿Okay? Entonces no se olviden de estas pruebas, todavía se siguen usando.
Existen muchas otras pruebas que se pueden hacer con los diapasones, pero no revisten mucha importancia más que para los especialistas. Otra forma de evaluar el oído es usando un microscopio. Con el microscopio vamos a poder obtener detalles que a simple vista no podemos. Las paredes del conducto, el tímpano acá, translúcido, semitransparente con su triángulo luminoso. Se puede ver acá el promontorio, se puede ver acá el mango del martillo, la cabeza del martillo, etc. Y esto es una patología, la otitis media aguda, el tímpano enrojecido, edematizado, congestivo, con la pus tratando de salir del oído medio, ya que no lo puede hacer por la trompa de Eustaquio, busca un punto más débil, o sea, la membrana timpánica. Podemos identificar perforaciones, una perforación grande del tímpano. Se ve todo el oído medio con el promontorio, la ventana oval, la ventana redonda que está acá, el estribo, el yunque y el martillo, y la trompa de Eustaquio acá. Y vemos acá una reconstrucción de la membrana timpánica con una timpanoplastía. Se ha reconstruido el tímpano y se ha cerrado esa perforación. La impedanciometría es otro examen, es una prueba también objetiva. No necesitamos la colaboración del paciente más que esté quieto por un minuto. En la timpanometría básicamente lo que hace es evaluar la movilidad del tímpano y la presión del oído medio. La movilidad se va a generar esta curva. Como la curva de color verde es una curva normal. Cuando ya es patológica empieza a dar una curva muy arriba, una curva muy abajo o una curva muy a la izquierda, que puede ser elevado o puede ser plano. Ya son signos de una patología del oído medio, que puede ser del tímpano o puede ser de la presión del oído medio. Entonces la timpanometría sirve para evaluar el volumen del canal, para ver cuánto se mueve el tímpano, que normalmente debe moverse entre 0,5 y 1,5 milímetros, para evaluar la presión del oído medio, que normalmente debe ser en menos 100 hasta más 50. Indirectamente la presión nos mide si es que la trompa está permeable o no, y también si es que la cadena vocecillo se mueve. Entonces la timpanometría, lo que deben recordar es que sirve para hacer una evaluación del oído medio. Y nos va dando diferentes curvas de acuerdo a cada patología. Por ejemplo, esto es una autoesclerosis. El tímpano no se mueve nada debido a la rigidez. Esto es una hiperflacidez timpánica, hay una disrupción de la cadena, tan rota la cadena auricular. Esto es una otitis media serosa, o sea, el oído medio está lleno de moco. Y esto es una disfunción tubárica, o sea, la trompa está obstruida y no entra aire al oído, por ejemplo. La audiometría es una prueba subjetiva, necesitamos que colabore el paciente, se le mete en una cabina y se le va pasando sonidos en el audiómetro. Este es un audiograma donde se representan las frecuencias y las intensidades acá en decibeles. La cóclea es un órgano distribuido como si fuera un órgano, un piano, donde acá tenemos el ápice de la cóclea, acá tenemos la parte media de la cóclea, o sea, esta parte, y acá tenemos la base de la cóclea. Es decir, en la base de la cóclea se detectan frecuencias agudas. En la parte media las frecuencias medias, que son por ejemplo la frecuencia del habla. Y en el ápice, en la parte alta de la cóclea, se encuentran las frecuencias graves. Muy bien. Entonces, cuando uno hace una audiometría, lo que busca es evaluar el grado de pérdida auditiva y el tipo de pérdida auditiva. El grado se refiere a cuánto ha perdido uno de audición, y el tipo, así se trata de una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. Acá tenemos las curvas auditivas normales deben ir por encima de 25. O sea, acá, cuando una curva está por debajo de 25, ya hablaremos de una hipoacusia, que podrá ser o conductiva o podrá ser neurosensorial. Acá se representa la vía aérea y acá se representa la vía ósea. Acá vemos que la vía aérea, por ejemplo, está en 50 y la vía ósea está en 15. Quiere decir que la vía ósea está normal y la vía aérea está caída. Cuando la vía aérea está caída y la vía ósea se mantiene normal, diremos que es una hipoacusia conductiva. ¿Y qué cosa es una hipoacusia conductiva? Es un problema del oído medio o del oído externo. Un tapón de cerumen, un tímpano perforado, una otitis media aguda, etcétera, etcétera. Todas las patologías de oído medio y externo producirán este tipo de curvas, hipoacusias conductivas. Es decir, la vía ósea se mantiene normal porque la vía ósea examina la cóclea
y la vía aérea está caída. Esto es una hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué? Porque cae la vía aérea y junto cae de la mano con la vía ósea. Entonces, si la vía ósea examina la cóclea, nos está diciendo que lo que está dañado es la cóclea. ¿Okay? Este es el caso de una perforación timpánica, este es el caso de una presbiacusia, por ejemplo. Y existe una mezcla de ambas, que es la hipoacusia mixta, que vemos que la vía aérea ha caído, pero la vía ósea también. Sin embargo, si ustedes ven acá en la neurosensorial, hay una diferencia que no sobrepasa los 15 o 20 decibeles. Pero acá sí sobrepasa los 15 o 20 decibeles. Cuando la pérdida auditiva sobrepasa los 15 o los 20 decibeles, estaremos hablando de una hipoacusia mixta. ¿Y qué significa una hipoacusia mixta? Es un paciente, por ejemplo, que tenía una perforación timpánica. Pero el hecho de tener una perforación timpánica hace que el oído medio esté expuesto persistentemente al medio externo, es decir, se para infectando. Las infecciones repetidas del oído medio terminarán finalmente dañando la cóclea. Y al dañar la cóclea, la vía ósea que estaba como esta normal, empieza a caer la vía ósea. Entonces se producirán estas hipoacusias mixtas. En conclusión, ¿qué significa una hipoacusia mixta? Que hay un daño tanto en el oído interno como en la parte conductiva del oído. La logoaudiometría es otro examen que sirve para evaluar la discriminación, es decir, cuánto entendemos de lo que escuchamos. ¿Okay? Para eso es la logoaudiometría. Se le va pasando una serie de palabras a la persona y la persona tiene que ir repitiendo las palabras. ¿Cuál es lo normal? Por ejemplo, si le pasamos 100 palabras, nosotros nos podemos equivocar en una, en dos, será normal. Pero si uno se equivoca en más de 10, o sea, en más del 90% se empieza, o en más del 10% se empieza a equivocar, y ahí existe un trastorno de la discriminación. Y ese trastorno de la discriminación es básicamente por un problema en la corteza cerebral. Los potenciales evocados, que ya hemos hablado un poco. Vamos pasando sonidos a través de unos auriculares que se ponen acá. La energía sonora, al pasar por los diferentes núcleos que tiene la vía auditiva, genera potenciales de acción. Entonces los electrodos que se ponen en la cabeza van captando estos potenciales de acción y finalmente nos van a dar una curva, que es una curva como esta. ¿Okay? Cada potencial de acción genera una curva. Entonces nos va a dar una curva típica de la evaluación de todo el sistema auditivo. Entonces nos permitirá saber a dónde está el daño auditivo. Entonces, ¿en quiénes se hacen aquellos que no podemos hacer una audiometría? En niños después de un año, pacientes con retardo mental, un paciente en estado de coma, en fin, en todos aquellos pacientes a los que no podríamos hacer una audiometría, podemos usar los potenciales, siempre teniendo la reserva que el primer año de vida puede estar falso positivo. Gracias a Dios, unos descubridores en Europa descubrieron algo interesante. Por ejemplo, cuando ustedes mueven sus pies dentro de una piscina, generan sonido. Están dentro de la piscina, dentro del agua. ¿Generan sonido? Sí. Los de afuera no lo escuchan, pero generan sonido, claro que sí. Entonces el movimiento de una materia dentro del agua va a generar un sonido, sí. Muy bien, entonces entendiendo este principio, ellos descubrieron algo. Las células del órgano de Corti, las células ciliadas, cuando son estimuladas con el sonido, se mueven. Porque el movimiento de las células ciliadas es la que genera el potencial de acción. Este movimiento quiere decir que debe producir un sonido, porque están dentro del líquido endococlear. Entonces, basados en este principio, crearon un equipo con un ultramicrófono que detectaba el sonido que generaban las células ciliadas cuando estas son estimuladas con sonido. A este sonido que genera se le llamó emisiones otoacústicas. Esto es lo más avanzado que existe en el estudio, en el diagnóstico de las hipoacusias. Es decir, hoy en día, desde el primer día de nacido, un niño podemos saber si es sordo o no. Dentro del primer año básicamente se aplican entonces las emisiones otoacústicas. A las horas de nacido le hacemos este examen que demora 1 minuto. Solamente sirve para saber si las células ciliadas funcionan o no. Si funcionan, es un niño que va a escuchar. Si no funcionan, es un niño que va a ser sordo. Tiene que entrar entonces a un programa de estudio de la pérdida auditiva.
Para eso se usan las emisiones otoacústicas, como un screening en los recién nacidos. Ya la ley en el Perú está aprobada y todos los centros hospitalarios tienen que hacer así como se hace un tamizaje para detectar malformaciones o patologías hereditarias, también se tiene que hacer un tamizaje para la audición a todos los niños. Y bueno, otras indicaciones más. Finalmente llegamos a esto: cuando uno pierde la audición, probablemente no podamos hacer nada para devolverle la audición, porque el daño auditivo es irreversible e irrecuperable. Pero podemos rehabilitar a la persona, sí, usando audífonos o un implante coclear. Ustedes usan lentes, por ejemplo, algunos. Ustedes sacan los lentes, siguen viendo mal, no se han curado, solamente se han rehabilitado. Eso mismo hacen los audífonos. Los audífonos te permiten escuchar mejor porque son amplificadores del sonido. Pero si ustedes se sacan sus audífonos, siguen teniendo la pérdida auditiva, porque no se cura. El amplificador, el audífono básicamente se usa para las hipoacusias moderadas, severas o algunos casos de la profunda. Pero cuando ya ustedes tienen una pérdida total y el audífono no les ayuda, la única solución es el implante coclear. Es un dispositivo electrónico que ya se introduce en la cóclea y lo que hace, entre comillas, es reemplazar a las células del órgano de córnea. Este equipo emite una serie de ondas eléctricas y los transmite a estos electrodos. Estos electrodos sueltan los pulsos eléctricos y estimulan directamente las células nerviosas del nervio auditivo, sin usar ya las células del órgano de córnea. Entonces es una manera de ayudar a estas personas a restablecerles la audición. Son pacientes con implantes cocleares, así que por ahí van a ver, ya en el Perú existen casi unos 300 o 350 niños o pacientes implantados. Por ahí van a ver a más de uno así con sus equipos. Muy bien, vamos a pasar lista. ¿Alguna pregunta? No creo, porque la mayoría está durmiendo. Que no se vayan, no se paren. Si alguien no responde,